Dentro de la programación de interfaces gráficos, una de las primeras necesidades que surge es la posibilidad de interactuar entre las diferentes ventanas de una aplicación. Existen principalmente dos maneras de hacerlo y bueno, el objetivo de este vídeo es intentar explicar de manera sencilla las dos opciones. Para ello vamos a crearnos un proyecto de tipo Windows Forms, obviamente. Le llamamos ejemplo 004. Y bien, ya lo tenemos aquí. Bueno, la idea principal es, vamos a crear dos botones, de manera que uno de los botones va a llamar a una ventana no modal y el otro va a llamar a una ventana modal. ¿Vale? Vamos a hacer que este botón sea el botón, va a llamar al modal, mientras que este de aquí a la llamada al no modal. De acuerdo. Vamos a, si acaso, a cambiarle también los textos. Bien, ya tenemos nuestro punto de partida. Vamos a hacerlas iguales de tamaño y alinearlas. De acuerdo, pues ya tenemos nuestro punto de partida. Bueno, pues lo siguiente que habría que hacer es, obviamente, crearnos dos ventanas más, dos formularios más, dos clases que soporten nuestro formulario. Uno va a ser el modal y otro va a ser el no modal. Obviamente se podría hacer escribiendo código, creándonos un fichero, llamándole con el nombre de nuestra clase e implementar la clase. Pero vamos a utilizar las herramientas que nos proporciona Visual Studio. Para ello simplemente vamos a lo que es el proyecto, botón derecho, abrimos el menú y dentro de agregar podemos agregar Windows Forms. Nos preguntará, bueno, dice el tipo, en este caso Windows Forms, vamos a llamarle formulario modal, agregar, y de la misma manera vamos a agregar otro que sea un formulario no modal. Obviamente simplemente es el nombre de la clase, ahora mismo es un formulario como otro formulario cualquiera, la funcionalidad o cómo va a actuar no está definido. Muy bien, ya tenemos las dos ventanas, podemos verlas aquí, las dos ventanas extras, form modal y form no modal, con además la implementación para poder utilizar el diseñador de Visual Studio. Este paso va a ser coger la modal, va a ser la primera con la que vamos a trabajar. Vamos a ponerle dos botones típicos. En este caso va a ser bueno, en este caso no, sino es que son el aceptar y cancelar. Los editamos, ponemos aquí aceptar y aquí ponemos cancelar. Como cualquier diálogo habitual. Vamos a subir esto un poquito, hacerlo un poco más pequeña y simplemente esta ventana va a tener un textbox en el cual podremos incluir cierta información. No voy ni a ponerle etiqueta, vamos a hacerlo más o menos rápido. Bien, pues la primera cosa que hay que hacer es irnos al código de nuestro form modal y dentro del código crearnos propiedades por cada uno de los elementos, de los valores que queremos pasar entre nuestro form principal, en este caso este de aquí, nuestro form básico, y nuestro form modal, en este caso este de aquí. Vamos a suponer que aquí vamos a poner una etiqueta para que lo podamos ver más claro. Vamos a llamarle, por ejemplo, a esto peso. Por inventarnos algo, cualquier cosa, y vamos a crear una propiedad dentro del form modal que haga referencia al peso. Como la propiedad va a ser muy básica, va a ser con getters y setters, simplemente hacemos un public, vamos a pasarlo con int para no complicarnos, peso, get, set, getter y setter.
nuestro primer objetivo va a ser que la ventana padre nos proporcione, en este caso, el dato del peso, y ese dato del peso pueda aparecer como valor en la ventana hija, en la ventana modal. ¿Cómo haremos eso? Sencillo, vamos a la ventana modal, damos doble clic, porque automáticamente nos genera el evento de carga, el evento de que se llama cuando la ventana se carga, y lo que vamos a hacer va a ser directamente irnos a el diseñador, ver el valor, como ha llamado el Visual Studio a este textbox. Imagino que será textbox 1, efectivamente, textbox 1, me lo copio, me voy al form modal, y lo que voy a hacer es que en el textbox 1 añadirle, o que por defecto el texto sea el valor de la propiedad, peso. Me estaréis diciendo, bueno, es que eso no está claro, porque realmente aquí, sí, aquí hay que meter la string. Sí, pero me estáis pensando que esto no está claro porque realmente peso no tiene valor. Hay que asignarle ese peso desde la ventana padre. Así que vamos a ello. Vamos a la ventana padre, que es esta, y en la parte modal vamos a crearnos un objeto de nuestra ventana modal, for modal, frm mod igual bien. Aquí nos hemos creado ya el objeto y lo siguiente que hacemos es hacer que se muestre. Como queremos que sea modal, la función que hay que llamar en este caso es mod es show dialog. Bien, con eso lo que vamos a conseguir es que la ventana modal se muestre como modal. Ahora sí que estamos diciéndole que ha de actuar de manera modal. De hecho, vamos a compilar, compilamos y ejecutamos, y si no hay ningún error, tendremos nuestra ventana principal, en la cual, si pulsamos modal, aparece una ventana modal. Si os fijáis, no hay acceso a la ventana padre. Vamos a salir, paramos la ejecución y vamos a seguir. ¿Cuál es la siguiente necesidad? Bueno, el objetivo era poner en la celda, en el textbox de la ventana modal, poner el peso, un peso que tendría que venir dado por el padre. Pues muy sencillo, venimos aquí, tenemos ya el objeto, y el objeto ya sabemos que tiene una propiedad que es peso. Aquí está. Y le vamos a poner, por ejemplo, 20. Si esto lo ejecutamos, damos a modal, tenemos ya que el peso es 20. Bueno, pues ya hemos conseguido que desde la ventana padre pasarle datos a la ventana hija. Aunque lo que nos falta es el siguiente paso, que es pasarle datos de la ventana hija, los datos que normalmente modificaremos en esta ventana, pasárselos a la ventana padre. Bien, vamos a salir de aquí y vamos a ello. Bueno, lo primero es que, obviamente, en una ventana modal, para salir de ella, o le das a la cruz de la esquina superior derecha, con lo cual cierra la ventana y hace un cancelar, es decir, se pierde la información que hayas podido modificar, o le das a OK para, bueno, le das al botón cancel, que hace lo mismo, o le das a OK, que nos permite devolver esos cambios efectuados en la ventana, devolvérselos a la ventana padre. Obviamente eso implica que la función showDialog ha de devolver algún tipo de valor para que desde la ventana padre podamos jugar según la información que nos devuelve, ya sea un OK o ya sea un cancel. De hecho, podemos ver que showDialog nos devuelve un tipo dialogResult. Y es lo que vamos a intentar tratar. Hacemos un if que rodee al FromDialog de manera que si devuelve un dialog resulta OK, haremos una cosa, y en caso contrario haríamos otra cosa si fuera necesario. Es bastante de cajón, entonces, que dentro de aquí, dentro de este if, es donde tendríamos que recuperar nuestro valor. Vamos a crearnos aquí una variable, vamos a llamarla un private int peso, que aunque no muy allá, pero bueno, vamos a crearla, a inicializarla aquí con un valor de 20. Aquí vamos a poner entonces peso,
y vamos a hacer aquí pues lo contrario que hacemos aquí. Si aquí lo que hacíamos era pasarle al form de modal, pasarle el peso, aquí vamos a hacer al revés. Va a ser desde el form modal pasar la propiedad peso, que como tenía que tener setter, pues no debería haber ningún problema. Para comprobar el funcionamiento vamos a crear aquí en la ventana principal, en la ventana padre, pues una etiqueta, vamos a colocarla en cualquier sitio. Sí, vamos a llamarla así, y vamos a, desde el form 1, vamos a cambiar su label 1.text igual a vale, vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa, que va a pasar algo que no queremos. Label 1, aquí este es inicializar, damos a modal, pone 20, vamos a poner 30, vamos a aceptar y no hace nada. Vamos a cancelar y no hace nada. ¿Por qué? Podemos salir. Pues es obvio. Si vamos a for modal, obviamente aquí no hay ningún control sobre aceptar ni sobre cancelar, con lo cual el usuario pulsa un botón, pero el botón no hace nada. ¿Cómo se hace esto de manera rápida? Bueno, lo más habitual es hacerlo en dos pasos. El primer paso es en el for modal, el diseñador, es, como siempre, ejecutar una función o crear una función que ejecute algo, pero lo que se suele hacer también, esta función cuando se ejecutase no devolvería el OK a la ventana padre. Habría que salir, devolver un result. Se hace mucho más fácil diciéndole directamente desde el diseñador que este botón de aquí, en este caso el aceptar, que es con el que estoy, tiene una propiedad que es dialog result. De manera que, voy a poner en este caso OK, de manera que en cuanto el usuario pulse aquí, lo que hará será ejecutar lo que haya que ejecutar aquí y devolver, cerrar la ventana y devolver al padre un OK, un dialog result OK, como que se ha cerrado dándole el botón OK. De manera similar, en cancelar podemos hacer lo mismo, solo que en este caso, en vez de poner dialog result OK, podríamos dialog result cancel. Tenéis varias opciones, en este caso jugamos con aceptar y cancelar, pero podéis observar que tenéis ninguna y OK, cancel, abort, retry, ignorar, sí, no, en fin, etcétera. Bueno, con esto conseguimos, vamos a ver, vamos a iniciar, tenemos la ventana aquí, damos, aparece, ponemos 30 para que haya un cambio, le damos a aceptar y efectivamente ha salido, perfecto, pero sigue poniendo que el peso es 20. Luego, de poco nos ha servido la ventana modal por ahora. ¿Qué nos falta pues? Pues algo muy, muy fácil, pero que hemos dejado pasar por alto. Paramos la ejecución y nos vamos al for modal. En el for modal tenemos aquí una función que es la que va a ejecutarse cuando se dispare el evento clic del botón OK y en la que lo que tenemos que hacer es asignar a la propiedad peso el valor que hay en el textbox 1. Lo convertimos a entero. Estoy en 16 mismo. Y ahora vamos a ejecutar otra vez. Modal, tenemos el peso 20, vamos a ponerle 30, vamos a aceptar y efectivamente el peso es 30. Luego acabamos de pasar información desde la ventana padre a la hija y de la hija a la padre. Por resumir de manera sencilla, corto aquí, básicamente consiste en crearnos la ventana, en crear en esa ventana propiedades que hagan referencia a los valores necesarios, en el load de la ventana asignar a esas casillas de edición, a esos elementos, a esos recursos gráficos, sus valores a partir de las propiedades, y en el botón de salida, en el botón OK, el cancelar no hace falta ya que la información la vamos a perder, en el botón OK volver a asignar a esa propiedad el valor que hay en el recurso.
obviamente además de indicarle que el botón OK es un botón que proporciona el dialog result no. Por otra parte, en el form lo que haremos será simplemente llamar con show dialog, esto crea un diálogo modal, esperar a que el resultado sea OK y previamente asignarle a la propiedad correspondiente el valor que nos interesa y en el caso que sea OK el paso siguiente, el paso contrario, devolverle, asignar a nuestra variable el valor de la propiedad de la ventana modal. Bueno, pues el siguiente paso sería ver cómo tratar una ventana no modal. Realmente el paso de información de una ventana modal a una ventana no modal se puede hacer exactamente igual, es decir, utilizando propiedades de la ventana, en este caso no modal. Pero las ventanas no modales suelen, de vez en cuando, suelen tener una característica que es la posibilidad de poder manejar al padre desde ellas mismas. Como son ventanas que están activas mientras está activa la ventana padre, a veces aparecen botones o ciertos elementos que tocándolos modifican la ventana padre de alguna manera. Evidentemente también eso podría pasar en las modales, pero no es lo más usual es hacerlo desde las ventanas no modales. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, vamos a cerrar cosas. Lo primero es cerrar la modal para que no nos moleste y nos quedamos con la no modal. La tenemos aquí y vamos a crear también en este caso un simple botón en la no modal. Que este botón lo que va a hacer va a ser, por ejemplo, mostrar label. Vamos ahora a nuestra ventana padre y en nuestro botón no modal vamos a hacer que aparezca la ventana no modal. Pues de manera muy sencilla, a la que hemos hecho antes. Ups. Aquí ponemos no modal. No modal. ¿Y cómo la llamamos? Bueno, pues simplemente frm no modal punto y en este caso simplemente show. Al hacer un show, lo que conseguiremos es que la ventana aparezca como una ventana no modal. Damos a iniciar y si todo va bien, damos a no modal y como podéis observar están las dos ventanas abiertas, pero puedo acceder a la padre desde la hija. Dicho esto, el objetivo va a ser que pulsando el botón mostrar label, aquí una etiqueta que ahora mismo no existe, pero que ahora colocaremos, aparezca. ¿Vale? Es decir, que desde la ventana no modal podamos gestionar cosas de la ventana padre. En este caso es modal, pero vamos de la ventana padre. Bien, vamos a cortar. Y vamos a irnos al diseñador a colocar una etiqueta que vamos a poner aquí de texto. Esta etiqueta no se tiene que ver. Vale. La ponemos aquí y la ponemos con visibilidad falsa. De manera que, aunque aquí aparece, realmente cuando ejecutemos pues no tiene que aparecer. ¿Vale? La etiqueta no aparece. El problema surge cuando desde la ventana no modal queremos acceder a alguna funcionalidad de esta ventana, de la ventana padre. Vamos antes que nada a crearnos esa funcionalidad. Vámonos al forum CS. Y vamos a crearnos una función pública. Void nuestra label, que simplemente haga lo que queremos, que es que nos muestre la etiqueta. Vale, pues vámonos a nuestra ventana no modal. Vamos al diseñador, hacemos clic y obviamente desde aquí vamos a necesitar llamar a esa función muestra etiqueta o muestra label que acabamos de crear. Para ello obviamente nos hace falta tener el objeto de la ventana padre. Con lo cual nos venimos al constructor y declaramos un parámetro nuevo, tipo form, que vamos a llamarle padre. Vamos a poner aquí un
Bueno, ante aquí dos cosas. Antes de seguir, dos cosillas. La primera cosa es que no hay que confundir este parámetro que le estoy pasando, que hace referencia a la ventana padre, a una propiedad que tiene el objeto, que es la propiedad parent. La propiedad parent haría referencia al objeto que contiene a este objeto. Sería algo así como que el parent de un botón es la ventana en la que está el botón, ¿vale? Con lo cual no confundáis ese primer concepto. Y el segundo es otro concepto que pasa mucho, que una vez llegados a esta función, mucha gente piensa que, bueno, vamos a llamar a la ventana padre, la llamamos con base. Evidentemente, error. Recordar que base llama a, o hace referencia a la clase padre, no a la ventana padre. Una cosa es cómo están jerarquizadas la estructura de clases y otra cosa es cómo está jerarquizada la estructura de ventanas de tu aplicación. Bien, pues dicho eso, obviamente esto lo borramos y aquí podemos pensar en que vamos a acceder a padre.muestra label. Pero como podéis observar, muestra label no está. Es decir, no sé si veis se ve el IntelliSense, pero si no, vamos, ya puedo decir yo que nos da error porque padre no tiene la función muestra label. Obvio, hemos dicho que el padre es de tipo form. Y form es la clase base de las ventanas de Windows Forms y no tiene muestra label. Quien tiene muestra label es nuestro form 1cs. ¿Vale? Muestra label lo tiene nuestro form 1cs, no form. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, la primera cosa que se nos podría ocurrir es aquí directamente poner form 1 y automáticamente aquí habría que poner form 1 y todo es maravilloso, todo encaja, todo se va en los colorcitos rojos y parece que todo va a funcionar. Si nos vamos ahora al form 1cs y modificamos el constructor pasándole un parámetro this, es decir, la ventana padre, en este caso el form 1cs, si esto lo ejecutamos, aquí tenemos la ventana modal, como antes, la ventana no modal que aparece, y muestra label nuestra etiqueta. Maravilloso, es algo perfecto lo que acaba de salir, pero tiene una pega bastante importante, y es que nuestra ventana no modal es funcional, pero tiene la pega de que depende siempre de que la ventana padre sea un form 1, no vale con que sea genérica un form. Realmente no habría problema en dejarlo así, pero lo que se suele hacer de manera más estándar es pasar un form básico y adaptar, si es necesario, o particularizar haciendo un casting a la función que nos interesa. Me diréis que seguramente es lo mismo, al fin de cuentas, cuando tengamos una funcionalidad hay que poner el form 1 y esta función ya, o esta clase, ya va a depender del form 1. Pues efectivamente, tenéis razón. Lo que ocurre es que puede ser que en muchas ocasiones no os haga falta una particularidad completa de la ventana, sino a lo mejor queréis simplemente redimensionarla, con lo cual no haría falta tener el form 1, no pasar aquí el form 1 directamente. Una opción más correcta es pasas form, pasas la clase base y en el caso de que te haga falta, si te hace falta, especificas a la ventana padre, al objeto necesario, obviamente perdiendo generalidad, dejando la clase más dependiente, en este caso de un objeto concreto.